Hermanos y hermanas, gusto de saludarles en este día miércoles 16 de octubre, día de oración y testimonios en la Iglesia Central de Irving, Texas, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church y en la capilla del lado oeste, allí hacemos el servicio de oración y testimonio. Le invitamos, hermano, hermana de la Iglesia Advenimiento, que viva en el área, a que venga esta noche, y a usted, por supuesto, también, querido televidente, radio oyente, venga y acompáñenos en el servicio de esta noche. Quisiera también darle gracias a Dios por todos aquellos hermanos que están en sintonía de esta transmisión, que es bastante grande la audiencia que tenemos. Le damos gloria a Dios por eso. Y quiero aprovechar para compartirles el versículo de memoria que debemos ahora estudiar, aprendernos. Este versículo de memoria que por la gracia de Dios estamos cada día aprendiéndonos, y el que corresponde ahora, miércoles 16, se encuentra en 1 Corintios 10:13 y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Ese es el versículo que hay que aprendernos hoy todo el día. Procure usted que para las 12 del mediodía ya se lo haya aprendido, y luego trate de recordar el del sábado, el del domingo, y así también el del lunes y el de ayer martes, para que cuando llegue el viernes tengamos los 7 versículos memorizados, y el sábado en el ejercicio que se hace por la tarde de memorizando las escrituras, ahí cada uno que pase y diga los versículos que se aprendió. Ojalá fueran los 7, pero si no se pudiera los 7, los que se haya aprendido usted, dígalos. Es bonito, todas las tardes he mirado en las diferentes iglesias de advenimiento cuando lo están haciendo, y me gusta ver cómo los hermanos ejercitan esa memoria. Así que no se le olvide el texto de hoy, se lo vuelvo a leer, miércoles 16, dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Le animo para que se lo aprenda y al mismo tiempo sepa que ese texto ahí en la memoria, el Espíritu Santo lo sacará de ahí cuando usted lo necesite. Bueno, hermanos y hermanas, también quiero agradecerles el apoyo que nos dan en este ministerio cuando ustedes eligen colocar aquí su diezmo, su ofrenda o su donación especial. Recuerde que cuando hablamos de donación especial estamos hablando de esa donación que nos permite avanzar en la construcción de la escuela tipo Madison, la cual aquí en la pantalla le pongo rápidamente cómo estamos avanzando. Siempre estamos en la nivelación del terreno. Hermanos, nivelar un terreno, eso lleva bastante tiempo, bastante trabajo y mucho dinero. Y luego cuando las lluvias también se aparecen, nos afecta para avanzar. Pero miren, ahí está. Un día, primero Dios, miraremos estructuras levantadas allí. Y las iremos levantando en la medida en que Dios vaya proveyendo. Por eso le decimos, si quiere compartir una donación especial para que la escuela tipo Madison se pueda levantar aquí en Texas, ayúdenos, porque de esta escuela, esperamos en Dios, salgan misioneros preparados conforme a la visión que hemos recibido de parte del don de profecía. Apóyenos con una donación especial. Ahora, si usted quiere ayudarnos para que 24/7 prediquemos por los 4 canales de televisión y radio, entonces coloque también el diezmo acá, porque para eso se ocupa, para pagar esos 4 canales de televisión y esa radio que equivale a $54,000 al mes. Pero si usted nos quiere ayudar para atender a los enfermos gratis en el centro de estilo de vida, cuando vienen por 15 días para ser tratados con los remedios naturales de Dios y que involucra miles de dólares también, si usted nos quiere ayudar para que esa obra médica misionera gratuita se siga haciendo, compártanos ofrendas. Así que por eso decimos diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Muchas gracias, tome nota de la pantalla, pero le doy el número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029. Recuerde que desde el extranjero usted puede aportar su granito de arena enviándolo por Western Union,
transfiriéndolo de banco a banco, o aún yendo a paypal.com y buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Ya aquí en Estados Unidos los hermanos pueden mandarlo por CEL si utilizan el número de teléfono 214-881-4029. Lo registran en sus contactos como Iglesia Advenimiento y por ahí pueden enviar por CEL. O llaman a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Si prefiere enviar mejor un cheque o money order por correo, la dirección es P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77331, a nombre de Iglesia Advenimiento. Gracias a todos los que se unan a nosotros en esta obra de predicación del Evangelio 24/7. Mi hermano Rodi Reyes me acompaña nuevamente por la gracia de Dios, así que hermano Rodi, bienvenido. Gracias, pastor. Le damos saludo a la audiencia también, tanto radio, televisión, que el Señor les pueda bendecir ricamente y que el estudio de la lección que vamos a realizar ahora sea de gran bendición para ustedes. A mí me ha bendecido mucho esta lección, me ha ayudado mucho y por eso queremos compartirla también con ustedes. Les invito a orar, por favor, todo el que pueda arrodillarse. Aquí nos vamos a arrodillar el pastor y yo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque nos das la oportunidad, Señor, de llegar a los hogares a través de este medio, para juntos estudiar y repasar, mi Dios, esta lección tan importante que tú nos has dejado para nosotros. Bendice al pastor, bendice a este servidor también, y ricamente, mi Dios, a los hermanos que nos están viendo, que puedan ser tocados por tu Espíritu y que puedan ser animados, Señor, a obtener la victoria que tú quieres darnos, Señor. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. El estudio de hoy es una lección muy esperanzadora. Prácticamente toda la semana es una lección maravillosa porque te presenta cómo tú tienes que bregar con tus pruebas y tentaciones. Pero hoy dice el autor en el subtítulo que hay fortaleza de parte de Dios en nuestra fragilidad. La fortaleza de Dios, dice, en nuestra fragilidad. Y es que, hermanos y hermanas, ustedes no me van a negar que hay veces que sí, nos volvemos muy frágiles. Hay veces cuando la fragilidad humana cede fácilmente. Pero no se nos olvide que hay un Dios todopoderoso que con su fuerza nos puede sostener. Vamos entonces a mirar el mensaje que Dios tiene para nosotros este día. Hermano Rodi, explique por favor la frase de la oración del Señor cuando dice, no nos dejes caer en tentación. Mateo 13, precisamente. Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentación. Ayer se estudiaba precisamente que Dios no permite ninguna tentación ni ninguna prueba, o sea que Dios nos las manda. Y ahora la oración modelo de Jesús dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, aquí se ve como a Dios, que es el único capaz precisamente de librarnos del mal. O sea, aquí vemos a Jesús presentándole al hombre la necesidad que tiene de encontrar en Dios la liberación del mal, el poder para vencer el mal, el poder para vencer la tentación, el poder para obtener la victoria sobre esa fragilidad humana. Precisamente ese es el Evangelio. Dice el Evangelio, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, o sea, la palabra allí es dinamita, algo así, un poder que fortalece, que transforma, que cambia, que hace diferente. Fíjense, el Evangelio no tiene el poder de hacernos diferentes o de hacernos mejores personas, sino hacernos personas diferentes. Y siempre que vamos a Cristo con nuestras debilidades, con nuestra fragilidad, en Cristo podemos, esa fragilidad humana, al mezclarla con la naturaleza divina, podemos hacerla todopoderosa. Eso es un secreto bien, es un misterio, precisamente, y lo vamos a estudiar por la eternidad. Cómo el hombre caído puede llegar con su naturaleza frágil, precisamente, llegar a ser todopoderoso en Cristo Jesús. Claro, todopoderoso para obtener la victoria sobre el pecado en Cristo Jesús. A eso me refiero. Sí, escuchen hermanos lo que dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis
a la mano izquierda. En otras palabras, cuando se ora diciendo, no nos metas en tentación, es como decir lo que dice aquí el profeta. Déjame oír tu voz para no irme por ese camino, ni por este otro, ni ceder ante esto o lo otro. Déjame oír tu voz. Y la promesa es, entonces, vas a oír la voz. Vas a oír la voz a tus oídos, a tus espaldas, que te va a decir, este es el camino, andad por él y no torzáis ni a la mano derecha ni a la mano izquierda. Hermanos, creo que deberíamos todos los días antes de irnos al trabajo, a la escuela o no sé, a la tienda, donde quiera que vayamos, decirle al Señor, Señor, no me dejes caer en tentación. No me dejes, no permitas que yo caiga. Hazme más bien oír esa voz que me dice, allí no. Y es que, hermanos, es bien maravilloso. Yo creo que mi hermano Rodi lo ha sentido. Usted tal vez lo ha sentido alguna vez. Yo a veces he sentido. Cuando el Señor me hace, no, allí no. Eso no está bien. Eso que hablaste, no lo hablaste bien. Eso debes corregirlo. Qué bonito es, hermano, cuando tú sientes que Dios te hace sentir aquello. Y tú dices, bueno, hay que reconocer aquí y pedir una disculpa. Eso es algo maravilloso. O como por ejemplo cuando tú estás yendo hacia una cosa que rápido te hace sentir el Señor, ese camino no es. Hermanos, y uno dejarse guiar por el Señor ahí y no seguir por ese camino, eso es algo maravilloso. ¿Alguna vez usted, hermano Rodi, también ha sentido esa experiencia del Señor? Claro que sí, pastor. Me gusta ese texto bíblico porque presenta la tentación y la prueba como siendo uno mismo el que la evita. Oirás a tus espaldas, este es el camino, no tuerzas a derecha, izquierda. O sea, depende del hombre el pecar. O sea, el acto de pecar es un acto de nosotros. La tentación aparece, pero el diablo no te puede obligar a pecar. El diablo no te puede obligar a coger un mal camino. Él te tienta y te lo presenta. Pero según el texto de Isaías que usted acaba de leer, te presenta como que es opción tuya torcer a la derecha o a la izquierda. O sea, es opción de nosotros, es decisión de nosotros el pecado. El pecado, el diablo te lo presenta, llega la tentación, llega la circunstancia en que tú vas a pecar, pero tú decides si pecas o no pecas. Tú eres el que coge el camino. Y Dios ha dejado eso ahora. Dios es tan bueno que ha dejado provisión para que tú sepas cuál es el buen camino y tienes el poder para coger ese buen camino. En eso hay satisfacción al saber que tenemos un Dios pastor que se preocupa por nosotros y que endereza nuestros caminos. Pero hay un punto acá, que el que ora, no nos metas en tentación, o el que ora, no dejes caer en tentación. El que ora sí es porque de verdad Amén. odia el pecado. Amén. Odia el pecado y no quiere pecar. ¿Cuántas veces tú has orado por esto? Señor, yo no quiero pecar ahora. Señor, yo voy para el trabajo, yo voy para acá, yo voy para allá y yo no quiero pecar. Ayúdame, Señor. O cuántas veces sabemos, pastor, que hay una tentación que nos espera al final de un camino, ¿no? de una cosa que vamos a hacer, que sabemos que vamos a encontrarnos con algo que nos va a hacer deshonrar a Dios. Y le pedimos con sinceridad a Dios, Señor, ayúdame a no seguir adelante en este proyecto. Ayúdame a no seguir adelante en esta relación. Ayúdame a no seguir adelante en esta determinación que si la hago, sé que el resultado me va a traer malas consecuencias, que va a deshonrar tu nombre. ¿Cuán sinceramente estamos dispuestos a dejar nuestro camino o aquello que nos atrae? Porque dice que la tentación es cuando somos atraídos de nuestras propias concupiscencias. ¿Cuánta sinceridad hay en nosotros para abandonar ese camino? ¿Cuán dispuestos estamos a hacer ese sacrificio de aquello que nos parece gustar para serle fiel a Dios y glorificar a Dios? ¿Cuán dispuestos estamos a eso? Ese es el secreto, ¿ves? La sinceridad que usted decía de esta oración, no nos meta en tentación. ¿Cuán dispuestos estamos con sinceridad a hacer este tipo de oración para evitar en nuestra vida caer en una situación que deshonre a Dios, a su causa, a su pueblo? Porque no solamente pecamos contra Dios, cuando pecamos contra Dios, pecamos contra su causa, blasfemamos el nombre de Dios, hacemos que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios, nuestro cuerpo es afectado también por el pecado. ¿Cuántas cosas atrae consigo? Una determinación, un paso mal dado en esa dirección.
cuántas consecuencias trae sobre nosotros. El don de profecía tiene aquí una cita algo larga, extensa. Está dividida en párrafos, entonces voy a dejar que mi hermano Rodi lea el primer párrafo, lo comente, su servidor el segundo, lo comentará y luego el hermano Rodi cerrará con el tercero. Adelante. Dice aquí, Dios permite que hallemos obstáculos, persecución y opresión, pero no como una maldición, sino como una bendición más grande en nuestra vida. ¿Por qué una bendición? Porque Él puede glorificarse en nosotros. Fíjense, la prueba y las tentaciones no vienen para destruirnos, vienen para hacernos más fuertes. Ese es el propósito que Dios permite. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente, nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. No hay mayor testimonio precisamente, pastor, que una vida transformada por el poder de Dios. Una vida transformada por el poder de Dios no vuelve atrás. Yo puedo transformar mi vida por el qué dirán de la gente. Yo puedo transformar mi vida, cambiar en algunos aspectos externos de mi comportamiento para agradarle a cierto grupo social. Pero el alma transformada por la gracia de Dios, eso es un milagro. Y eso solamente se obtiene por la gracia de Dios. El poder de Dios obrando en mi vida. La segunda parte del párrafo dice que aunque la prueba no debe desalentarnos por amarga que sea, hemos de orar que Dios no permita que seamos puestos en situación de ser seducidos por los deseos de nuestros propios corazones malos. Al elevar la oración que nos enseñó Cristo, nos entregamos a la dirección de Dios. O sea, cuando tú dices, Señor, no me metas en tentación, Señor, no dejes que yo caiga en tentación, es porque tú te vas a dejar guiar por Él. Amén. Entonces dice, al elevar la oración que nos enseñó Cristo, nos entregamos a la dirección de Dios y le pedimos que nos guíe por sendas seguras. No podemos orar así con sinceridad y decidir luego que andaremos en cualquier camino que elijamos. Aguardaremos que su mano nos guíe. Es decir, si yo voy a decir, Señor, no me metas en tentación este día, no me dejes caer en tentación este día, yo debo ser consecuente con eso que estoy pidiendo, porque al decir eso yo estoy dando por sentado que me voy a dejar guiar por Él. Y yo no voy a decir eso, dice, agarrando un camino diferente a lo que yo he pedido. O sea, eso sería burlarse de Dios más bien, sería como una presunción de fe el que yo diga, no me metas en tentación, pero ahí la voy a buscar. Imagínense ustedes. O sea, o como que alguien que tiene una debilidad por las mujeres o por el alcohol o por lo que sea o por la droga, dice, no me metas en tentación, pero ahí la vas a buscar. O sea, es bien, como dijera, ridículo eso. Si tú dices, no me metas en tentación, es porque tú te vas a dejar guiar por el camino que el Señor tiene dispuesto para ti. ¿Cómo sigue diciendo? Dice, es peligroso detenerse para contemplar las ventajas de ceder a las sugestiones de Satanás. O sea, ¿qué gano si José, ayer hablábamos de José, cómo José evitó la prueba con la mujer de Potifar? Si José se hubiera puesto a calcular, ¿qué gano si cedo? ¿Qué gano? ¿Cuánto gano si cedo? Dice el Espíritu decía, es peligroso detenerse para contemplar las ventajas de ceder a las sugestiones de Satanás. El pecado significa deshonra y ruina para toda alma que se entrega a él, pero es de naturaleza tal que ciega y engaña. Oiga el pecado que hace. El pecado ciega y engaña. Y nos tentará con presentaciones lisonjeras. Si nos aventuramos en el terreno de Satanás, no hay seguridad de que seremos protegidos contra su poder. En cuanto sea posible, debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar hasta nosotros. El ruego, no nos dejes caer en tentación, es una promesa en sí mismo. Deseado de toda la gente, página 99 y 100. O sea, hay promesa, pastor. Si yo de verdad quiero apartarme del pecado, yo tengo que ponerme lejos del pecado. Yo tengo que pedirle a Dios fuerza, fortaleza y separarme. El acto de pecar es un acto voluntario. El diablo no puede empujarte a pecar, ni Dios te pone, te hace imposible, porque Dios nos ha dado a nosotros
libre albedrío. Si Dios hubiera podido hacerle imposible al hombre que el hombre siguiera su propio camino para pecar, se lo hubiera impedido a Adán y Eva y no hubiera entrado tanta desgracia a este mundo. Pero Dios le dio al hombre libre albedrío. La libre elección, el pecado es un acto voluntario. Dios ha prometido, como dice esta lección, el título se llama La fortaleza de Dios en nuestra fragilidad. Dios ha protegido este vaso de barro, hacerlo, pulirlo y hacerlo una piedra preciosa. Y eso se logra solamente por el poder de Dios. Eso no lo logro ahora, pero eso tengo yo que ayudar a Dios a hacer eso. Tengo yo que hacer mi parte. Tengo yo que tratar de ponerme en el lugar donde Dios pueda dirigir mis pasos. ¿Debo yo evitar los pasos hacia el pecado? ¿Evitar el paso a caminar en la dirección que Dios no quiere? O sea, esa es una elección del hombre. Exacto. Por eso cierra la lección con una pregunta importante, y es ¿qué llamamiento y qué seguridad nos da Dios en relación con la tentación? Mientras usted contesta con Santiago, su servidor con 1 Corintios. Santiago 1:14, ese texto dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasta el 16. Entonces la concupiscencia, o sea, la concupiscencia es el mal deseo. Después de haber concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice el apóstol Santiago, no erréis. ¿Por qué? Porque si cedemos a la tentación no es pecado. El pecado se vuelve pecado cuando se consuma. O sea, cuando yo me dejo seducir por la tentación. La tentación en sí, cuando aparece, no es pecado. Ahora, si yo me detengo en la tentación, si yo contemplo las ventajas que me puede dar la tentación, si yo camino en esa dirección, eso va a hacer que yo consuma el pecado. Pero la tentación en sí mismo, cuando aparece, no es pecado todavía. Se vuelve pecado cuando yo cedo, cuando yo avanzo hacia ella y cuando yo, seducido por ella, doy rienda suelta al pecado, en lo que sea, ya sea en el juego, como usted decía ahorita, ya sea en las drogas, o en las mujeres, o en el alcohol, o en cualquier vicio, o en la ira, cuando somos provocados a ira, cuando alguien nos provoca, cuando vamos manejando en la calle, cuando vas manejando en la calle que te ponen una luz roja, alguien se te atraviesa, ¿cómo reaccionamos? Eso aparece de pronto. Estamos en guardia, somos vigilantes sobre esos defectos que tenemos de carácter, que tenemos que obtener sobre ellos la victoria. O sea, ¿qué pasa con nosotros cuando eso sucede? ¿Cómo reaccionamos? En eso Satanás nos provoca y nos toca, como decíamos en la lección pasada. Él nos pincha, como decimos nosotros, a ver cuál es nuestra reacción. Si reaccionamos de una forma contraria a lo que Dios espera de nosotros, entonces Satanás nos expone, que es lo que él quiere. Y dice, mira, estos son cristianos. ¿Y tú eres cristiano? Entonces Satanás después te acusa a ti mismo. Tú no dices que tú eres cristiano. ¿Por qué falla siempre en lo mismo? O sea, tenemos que aprender a depender de Dios. Así es. Y por eso en 1 Corintios 10:13 está ese llamamiento y seguridad a pesar de todo lo que puede venir en cuanto a tentación. Ese llamamiento y seguridad nos lo da Dios aquí. Miren, escuchen lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Allí nosotros vemos que está la seguridad de que no hay una tentación que sea sobrehumana. No es algo que ha venido que no se puede soportar. A veces decimos, no, es que eso sí que era irresistible, no, es que eso no me fue posible. Sí, hermanos, era posible. Y sí es posible, porque Dios no ha permitido que venga una cosa que no sea humana. Y sobre todas las cosas, que nos deje solos. No. El Señor ha dicho que nos va a acompañar para resistir y nos va a dar juntamente con esa prueba la salida para poder soportar. Así que solamente, hermanos, veamos que por muy difícil que sea la prueba o la tentación, Dios tiene una salida. Y puede ser que la salida sea pronto,
Puede ser que también lleve, no sé, su tiempo, pero va a haber una salida. Pero en medio de aquello, no, no puede usted dudar de que Dios lo ha abandonado, de que Dios eh, ya no lo quiere o que Dios lo dejó solo. No, 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 no puede usted pensar eso porque en medio de esa prueba dice, Dios tiene una salida para usted. Así que hermanos, el llamamiento y la seguridad que nos da Dios en estos textos es de que la prueba, la tentación es temporal. Va usted a salir de ella. Solamente tenga la actitud correcta ante ella, que es enfrentándola en oración. ¿Cómo cierra el don de profecía? Dice el Espíritu de Profecía, que es la tentación, es el medio por el cual aquellos que pretenden ser hijos de Dios son examinados y probados. Fíjense, estamos hablando de que la tentación y la prueba no viene de parte de Dios, pero sin embargo, Dios la permite con un propósito. La tentación y la prueba, hermano que nos escucha, tiene un efecto doble en nuestra vida. ¿Por qué doble? O puede tener un efecto doble. O nos santifica o nos descalifica. Es así. Eh, Recuerdo el caso de Faraón. La prueba que le vino a Faraón cuando el pueblo de Israel tenía que salir de allí, podía haber hecho dos cosas con él. O lo ablandaban y lo ponían susceptible a la voz de Dios, o lo endurecían. Él decidió, Faraón decidió resistir el llamado de Dios. Entonces, Faraón, cuando veía sus defectos, la prueba hace eso mismo, la tentación. La tentación muestra en qué nosotros tenemos defectos de carácter. Si nosotros usamos esos defectos de carácter que Dios nos muestra y los llevamos a Dios y buscamos fortalecerlos y vigilar sobre ellos, es una bendición. ¿Por qué? Porque nos santifica la vida. Por eso dice aquí que es la tentación, es el medio por el cual aquellos que pretenden ser hijos de Dios son examinados y probados. Leemos que Dios tentó a Abraham, que él tentó a los hijos de Israel. Esto significa que permitió las circunstancias que ocurrieran para probar la fe de ellos y los guió para que lo buscaran en procura de ayuda. O sea, la prueba y la tentación nos dice cuán frágil somos. Dice más aquí, Dios permite que la tentación venga sobre el pueblo hoy para que puedan comprender que Él es su ayudador. Si ellos se acercan a Él cuando son tentados, Él los fortalecerá para enfrentar la tentación. En los lugares celestiales, página 253. O sea, ¿qué es el problema de la tentación? Dios la permite, nos muestra cuán frágil somos, cuánto necesitamos de un Salvador, cuánto nos lleva a Cristo, cuánto nos lleva o cuán dependiente de Dios tenemos que ser para obtener una vida santificada. Y hay algo, pastor, importante en esto, y hermanos que nos escuchan. Dios nunca te va a pedir a ti y a mí algo que no podamos lograrlo. Si fuera así, Dios fuera injusto. Todo lo que Dios pide de ti y de mí es porque Él ve que nosotros podemos lograrlo. Si Él pide que tú venzas la tentación, cualquiera que sea, es porque Él ve que tú puedes lograrlo. ¿Sabes por qué Él ve que puedes lograrlo? Porque Él ya venció por ti y venció para poder hacerte a ti victorioso. Querido hermano, no seas engañado por el enemigo. El enemigo nos engaña y nos dice que frente a esa tentación sí que no podemos, pero no hay vicio tan arraigado, no hay defecto de carácter tan arraigado, no hay pecado acariciado que no podamos obtener la victoria. Por eso es importante estas lecciones. En estas lecciones Dios te quiere enseñar a ti, me quiere enseñar a mí, que la victoria, aunque seamos débiles, podemos obtenerla en la fortaleza en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así entonces cerramos enfatizando esta parte final de que cuando nos viene una prueba o tentación, solo comprendamos que esa viene acompañada también de la ayuda de Dios para soportarla, que Él es nuestro ayudador. Es algo que debemos comprender en medio de la prueba. Y si nos acercamos a Él, dice que Él va a fortalecernos para enfrentarla. Que Dios nos ayude, hermanos, para que la fortaleza de Dios en nuestra fragilidad sea lo que nos mantenga siempre firmes en la fe y no cedamos, no caigamos. Oremos para que Dios nos ayude. Amantísimo Padre que está en los cielos,
Gracias porque usted nos alienta a esto de no estar pensando que estamos solos, abandonados en los momentos de fragilidad. Señor, la fragilidad humana, aunque somos sabedores muchas veces de estas cosas, de cómo debemos comportarnos, hay veces, Señor, cuando tiene tanto efecto sobre nosotros, al punto de que nos sentimos tristes, nos sentimos solos y a veces, Señor, espiritualmente reaccionamos mal. Pero hoy estamos viendo que no se nos olvide que en medio de la fragilidad que podamos experimentar, tú estás con nosotros para fortalecernos. De manera que te rogamos que nos ayudes a ser fuertes y también ayudados por ti en todo momento, que no, que no cedamos, Señor, a la tentación, que no cedamos a la prueba, sino que permanezcamos firmes, que nos mantengamos, Señor, siempre con nuestra mirada puesta en ti y así, Señor, que podamos vencer el mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.